la nube. Ya. Buenas tardes. Estamos grabando la clase de neurociencia, la primera clase de neurociencias 2, que se llama Construcción de los circuitos neurales. ¿Ya? Esta es una clase que en el fondo va a revisar procesos celulares y algunos procesos moleculares que van a permitir la formación de la sinapsis, ¿ya? En el desarrollo embrionario. Es bien interesante porque esto depende mucho cómo quedamos cableados, por así decirlo, cómo quedamos conectados, ¿ya? Entonces, al finalizar esta clase, ustedes podrán describir los eventos celulares y moleculares de crecimiento, navegación y reconocimiento de estructuras dianas por el cono axónico, ¿ya? Hasta formar una sinapsis en una célula diana, la cual será parte de un circuito neuronal. Y también vamos a poder explicar los efectos de las neurotrofinas sobre la supervivencia neuronal. Entonces, en primer lugar vamos a partir de una célula epitelial que logró especializarse, ¿ya? En el desarrollo embrionario, primero se forman epitelios, y esos epitelios después empiezan a tener distintas estructuras, ya se empiezan a generar, ¿no es cierto?, neurulación, distintas formas, ¿ya?, de estructuras y órganos que empiezan a desarrollarse. Y lo más importante desde el punto de vista de la formación de los circuitos neuronales es que estas neuronas parten de células epiteliales especializadas, ¿ya?, que van a formar parte de estas redes o circuitos neuronales. Entonces, aquí les muestro a ustedes, solamente para recordar, cómo es un epitelio. Un epitelio tiene siempre una zona apical, ya que tiene un citoesqueleto de actina bien desarrollado e incluso tiene filamentos en manojo paralelos hacia las proyecciones digitiformes, que son los ribetes en cepillo, ¿ya?, o las microvellosidades. Tiene por el costado uniones estrechas, ¿ya?, que son las uniones tight junction, ¿ya?, y que permiten que el epitelio no se desarme y no se desparrame, ¿ya?, y le da también un poco de, ¿no es cierto?, de permeabilidad o de impermeabilidad. Si hay uniones estrechas que son totalmente impermeables. Y en esos casos, entonces, el compartimento de la luz de este epitelio, ese compartimento no puede comunicarse con el interior de la célula, excepto que sea a través de la membrana plasmática. Es decir, la comunicación para algo que está aquí en la luz, para pasar hacia la zona basolateral, es solo transcelular, no puede ser paracelular, porque la vía paracelular está impermeable. Esas son las uniones tight junction que son totalmente impermeables, ¿ya? Estas ocurren en distintas partes. Un ejemplo de eso son en el intestino grueso, hay uniones tight junction totalmente impermeables, ¿ya? Y en el intestino delgado no es así. Las uniones de los colonocitos o de los enterocitos son más permeables. Entonces hay más permeabilidad. También pasa en las asas de Henle, ¿ya? Hay una zona que donde es totalmente impermeable al agua, pero es permeable al movimiento de los iones, como en el asa de Henle gruesa ascendente, donde hay un movimiento de iones a través de la membrana, ¿ya? Después tenemos por adentro de las células, tenemos un citoesqueleto de microtúbulo altamente desarrollado y un núcleo que normalmente es más vasolateral. No está hacia apical, está hacia vasolateral. Y también tenemos en la zona vasolateral una gran cantidad de proteínas de adhesión. Entre ellas las más importantes, por ejemplo, son la fibronectina, los receptores RGD de la fibronectina, que se llaman integrinas, ¿ya? Y están en la parte vasolateral y van conectando entonces, por ejemplo, a la matriz extracelular, entre ellas, como les dije, la fibronectina, el colágeno tipo 4, proteoglicanos y una serie de otras moléculas de la matriz extracelular que son moléculas adhesivas. Y esta adhesividad permite entonces que este epitelio tenga una forma específica, ya, porque va a ir pegándose a las distintas estructuras. Entonces aquí se muestra, es un tubo ya epitelial que tiene una zona apical. Este sería la luz o el lumen del epitelio, y esta sería la parte vasolateral, ya, de cada una de las células que están acá, ya. Y el azul, teñido con este color azul, sería el núcleo, ¿ya? Normalmente el azul permite teñir el DNA,
¿ya? Entonces uno sabe que el núcleo verde permite teñir, por ejemplo, el verde, especialmente el verde, permite teñir la rodamina, por ejemplo, tiñe la actina, ¿no es cierto?, parte del citoesqueleto. El rojo, probablemente aquí este rojo, me imagino yo, tiene que ver, claro, con el citoesqueleto, como se muestra acá en rojo también, de actina, ¿ya? O podría ser la zona del ribete en cepillo, probablemente también, ¿ya? Donde está, igual está lleno de actina, esta zona. Por dentro donde llevo el fluido, lo que quiera llevar, ¿no es cierto? Puedo llevar fluido, puedo llevar una serie de otras sustancias. Ya. Veamos ahora qué pasa cuando estas células que se empiezan a formar, ¿no es cierto? Yo las tengo en un cultivo. En primer lugar, si yo logro tener un neuroblasto en un cultivo, este neuroblasto no se queda tranquilo, no se queda ahí, sino que empieza a formar prolongaciones. Las prolongaciones se llaman neuritas, ¿ya? Las neuritas son las prolongaciones que van formando estos neuroblastos. Y estas neuritas pueden ir de distintas formas. Pueden, por ejemplo, colocarse en lugares opuestos de la membrana, o pueden ir generando una especie de áster o estrella alrededor de la célula, o puede generar una neurita muy larga, ¿ya? Y ahora, si yo tiño una de estas neuritas con una tinción que pueda ser específica para el axón, entonces yo voy a reconocer de todas estas cuál es el axón. Y todas las otras, que yo las puedo teñir con una tinción, por ejemplo, para las dendritas, entonces yo voy a entender que todas las otras neuritas son dendritas. Pero ojo que cuando uno mira al microscopio uno ve todo igual. Todas las neuritas se ven iguales. Yo no puedo saber cuál es el axón, excepto que tenga una que crece tanto, 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 que sea extraordinariamente más larga que todas las otras. Ahí yo inmediatamente digo, ya, esa debe ser el axón, ¿ya? El axón tiene como una especie de poder para navegar, ¿ya? Y navega en el tejido protoplasmático. Porque sabemos que una neurona vive adentro de un ser vivo, ¿no es cierto? Entonces va navegando entre medio del intersticio. Y se mete y a veces dobla y puede hacer, ¿no es cierto?, el paso hacia la línea media, hacia el otro lado, de cruzar. En fin, puede hacer millones de cosas. ¿Y de qué depende? Todo eso que va haciendo el axón es lo que queremos profundizar en esta clase, ¿ya? Cómo el axón, de repente se le ocurre seguir derecho, de repente se le ocurre que tiene que girar y decruzar, de repente se le ocurre que tiene que llegar a un lugar de la médula y desde ahí tiene que pasar y salir por la raíz nerviosa, en fin, ya todas esas cosas son investigaciones que se han estado haciendo, que son interesantes, ¿ya? Y que son, algunas son celulares, otras son muy moleculares, que van indicando cómo el axón, en su cono de crecimiento, va navegando por los tejidos. Y navega por distintos tejidos hasta finalmente llegar a su punto blanco, a donde tenía que llegar, ya donde estaba destinado. Esto es muy interesante, ¿ya? Y permite hacer muchas investigaciones en el laboratorio, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de teñir las células con distintas tinciones, con el rojo, ¿no es cierto?, de rodamina, el verde, ¿no es cierto?, ya se me ha olvidado los nombres, ¿no es cierto?, pero el verde de faloidina, ¿ya? En fin, una serie de coloraciones que pueden medir, ¿no es cierto?, la presencia de actina, pueden medir la presencia de proteínas tau, proteínas MAP o tubulinas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí claramente se va mostrando que hay una segregación de esta coloración, si ustedes se dan cuenta, esta coloración amarilla, se empieza a segregar hacia un lado de este neuroblasto. Entonces pareciera ser que estas segregaciones, ¿ya? Hay proteínas que se empiezan a separar a ciertas partes y eso permite determinar cuál de ellas sería la neurita que finalmente va a desarrollar un axón, ¿ya? Entonces hay una determinación que tiene que ver con la distribución espacial de proteínas que tiene el neuroblasto, ¿ya? Vamos a profundizar un poquito más sobre esto, sobre esta divergencia o polarización que se va a generar, ¿no es cierto?, para que estas neuritas que se están formando, una de ellas finalmente logre ser la proteína, o sea, el axón, y las otras se dejan ser las dendritas.
Ahora, una cosa que diferencia los axones de las dendritas es que los axones van a tener microtúbulos y las dendritas no. ¿Ya? Eso es una diferencia importante. Entonces hay microtúbulos en las neuritas que son dendritas. Y hay microtúbulos en las neuritas que van a ser axón. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa que es importante es que la neurita que va a ser axón empieza a tener también una relación con neuronas de la glía, ¿ya? Que son neuronas que la van envolviendo y van formando la mielina. Si es una neuroblasta que está en el cerebro, van a ser las células, ¿no es cierto?, las células de la glía, los oligodendrocitos, que lo van a desenvolver y van a formar la mielina cerebral. Si es una neurona que navega hacia afuera y es del sistema nervioso periférico, entonces va a ser la célula de Schwann que se desenvuelve y que le va a generar la mielina. ¿Ya? Ya. Ahí tenemos algunas diferencias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es el cono de crecimiento? El cono de crecimiento va a ser el extremo por donde el axón, la neurita que se transforma en axón, finalmente va a ir navegando por los tejidos. Y este cono de crecimiento es como una especie de pata de pollo, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Es como que un pollito va extendiendo sus patitas y que va extendiendo estas puntitas. ¿Ya? Las puntas que se va extendiendo se llaman filopodios. Estos filopodios son parte de estructuras citoplasmáticas más grandes que se llaman lamelipodios. ¿Ya? Los lamelipodios son de estructuras más grandes, son como la palma de la pata, por así decirlo. ¿Ya? Si este fuera el hueso, este sería la palma. Y esa palma, la parte ancha, se llama lamelipodio. ¿Ya? Y las puntitas, que son las que tienen más actividad y que se retraen y como que van navegando, como que van pisando y después se despegan. Se pegan y se despegan. Esos son los filopodios. Y hay una cosa muy extraordinaria, es que la puntita de los filopodios está lleno de integrinas. ¿Ya? Y las integrinas son las proteínas de adhesión que se pegan al citoesqueleto, perdón, a la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poco esto, tenemos entonces que el cono de crecimiento es una estructura especializada en el extremo del axón, que este axón está ubicado antes en la zona apical de la célula epitelial. ¿Ya? Estaba antes en esa zona apical. Son móviles, tienen poder y energía para navegar y abrirse camino a través del protoplasma, sólido o semisólido. Esto lo observaron ya en el año 1910 con microscopios, ¿no es cierto?, observando renacuajos, ¿ya? Ahora, como se dan cuenta, tienen microtúbulos, ¿ya? Entonces yo ya sé al tiro que es un axón porque tiene microtúbulos y sé que tiene un cono de crecimiento porque veo que esto va navegando y se va moviendo hasta encontrar su punto blanco, ¿ya? Su lugar de destino. Y rojo es actina, ¿ya? Donde puede tener mucho mayor motilidad. La actina ustedes saben que es un polímero que al irse polimerizando va empujando la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces se pone una subunidad de actina encima de la otra y empuja la membrana. Se pone otra subunidad y la empuja. Se van colocando y van empujando, empujando, empujando y eso hace crecer la membrana. Y hace salir el dedito del filopodio. ¿Ya? El empuje que hay de una subunidad pegándose por encima de la otra. ¿Ya? Y eso, entonces, es lo que va ocurriendo acá. Por eso tengo tanta actina, porque eso me va generando la motilidad en la zona del cono de crecimiento. ¿Qué es lo que hace el microtúbulo? El microtúbulo le da estabilidad al axón, ¿ya? Y le da también un camino para que se recorran las vesículas. Recordemos que todo esto este crecimiento que tiene este axón es un camino formado por membranas, y adentro por citoesqueleto y por citoplasma. Esas membranas tienen que seguir colocándose. ¿Y cómo se van colocando? Se van colocando desde el núcleo y empiezan a exocitar vesículas. Las vesículas exocitadas son llevadas por las kinesinas que van caminando por el microtúbulo y las van dejando en el extremo del cono de crecimiento. Ahí dejan la vesícula y la vesícula se pega con la otra y hace que crezca, que crezca, que crezca, ¿ok? Esa sería la forma, y eso es lo que hemos llamado y definido previamente el movimiento anterógrado ¿no es cierto?, del axón, ya el movimiento anterógrado. Eso lo hace la axina.
La quinesina, perdón. Y el movimiento al revés, que es el movimiento retrógrado, lo hace la dineína, el otro motor molecular, que hace movimiento retrógrado ya para devolver algunas moléculas, en fin, y así retroalimenta también al núcleo, ¿ya? Va retroalimentando el núcleo de esa forma. Ya, en cuanto a la estructura del cono de crecimiento, aquí estaría una estructura ya más grande, ¿no es cierto? Teníamos el microtúbulo estable y después tenemos un microtúbulo más dinámico en la zona del filo del lamelipodio. ¿Ya? Y en la zona de los filopodios tenemos filamento de actina y un poquito de microtúbulos, pero de todos ellos muy dinámicos, ya muy dinámicos que van a permitir que el cono decida irse derechito, o doble a la derecha, o doble a la izquierda. Ahí va tomando decisiones, ¿ya? Y esas decisiones dependen del exterior. Vamos a ver cómo depende del exterior. Por ejemplo, aquí tenemos un cono de crecimiento, ¿ya? Que en el fondo está aquí, en este lado que yo tengo hacia mi derecha, ¿ya? Aquí está el axón, aquí está en azul están los microtúbulos, ya aquí siguen habiendo microtúbulos y actina, y aquí sigue habiendo más bien actina en las puntas de los filopodios y de los lamelipodios. Después aquí tengo una tinción solamente con los microtúbulos. Aquí tengo una tinción solamente con, seguramente, esta debe ser microtúbulos nomás. Claro, son microtúbulos, pero son microtúbulos ya un poco más activos. Estos son más estables. Y acá son los filamentos de actina, ¿ya? Entonces, miren lo que pasa, que con el tiempo, este cono de crecimiento empieza a tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí este cono de crecimiento se dio una vuelta, eso es bien interesante, se dio una vuelta y empezó a tirar filopodios para abajo, un poquito para abajo, y ahí está haciendo hay una tensión, probablemente en esta punta, porque no sabe para dónde irse. Y ahí eso tiene mucho que ver porque a lo mejor en este ensayo no se le agregó un quimiotractante. Hay moléculas que atraen al cono de crecimiento y otras que lo repelen, ¿ya? Entonces lo vamos a ver ahora, que en algunos otros ejemplos sí se puede ver claramente que el cono de crecimiento se mueve hacia un lado o hacia otro. Ya, pero antes de eso vamos a ver la dinámica del cono. ¿Cómo es esta dinámica? Entonces sabemos que tenemos una parte más estable de microtúbulos en los lamelipodios y hacia atrás. Y cuando ya estamos llegando hacia los filopodios, tenemos una actividad un poco más activa de los microtúbulos, pero tenemos una mucho mayor actividad de los filamentos de actina. Y ellos son capaces de ir empujando hacia adelante el borde principal de la membrana y generando la punta. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Hacia una señal quimioatractante. ¿Y hacia dónde se van a tratar de alejar de una señal repulsiva? ¿Ya? Y para estas señales tenemos la participación importante de canales de calcio, ya que también señalizan hacia adentro y que le van a dar mayor o menor movilidad al citoesqueleto, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo sería la fuerza de tracción. ¿Ya? Tenemos la visión superior de esta patita de gallo con los filopodios y los lamelipodios. Y después, si lo miramos desde el lado, vamos a observar que hay una fuerza de tracción, ¿ya? Una fuerza de tracción que permite que las vesículas que vayan llegando acá, ¿no es cierto?, puedan ir colocándose en este borde y vayan haciendo crecer el borde dependiendo de hacia dónde se quiere, ¿no es cierto?, llegar. Lo que se ve aquí abajito en azul son las posibles uniones de las integrinas con la matriz extracelular, con la fibronectina, por ejemplo. Y eso va haciendo una fuerza de tracción sobre un sustrato adhesivo, ¿ya? Yo cuando empecé a hacer mi doctorado, las primeras cosas que hice fue trabajar con fibronectina, ¿ya? Y ver cómo las células se movían encima por las integrinas hacia adelante, pegándose en la fibronectina. Ya, aquí tenemos una visión del cono de crecimiento que lo vamos a mirar, ya vamos a ver si funciona esto. Vamos a probar, ojalá que funcione. ¿Ahora ha funcionado?
¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar de compartir. Abrí otra cosa, a ver. O si no, lo copio, sería más fácil. Será más fácil copiarlo. Ah, pero no puedo copiarlo si estoy aquí con este formato. Ahí sí. Ahí salió. Ah, qué feo. Todo es negocio. ¿Cómo es posible? Ya, bueno. Ya. Vean si pueden verlo en sus casas. No sé si a lo mejor se puede. Capaz que porque estamos en la universidad. Oh, que son pesados. Ya. Ya, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, ahora se abrieron todos. Ya. Bueno, sí, pues estoy compartiendo. No, pero para los que están en... Sí, pues. A ver, a ver. ¿Dejé de grabar? Ah, espera. Ay, qué malos somos. Los dejamos sin nada a ellos, pobrecitos. A ver. Aquí. Ay, esto es una cosa. No, esto no es esto. Aquí, pues. Aquí, esto es, pues. Ya, ya. Perdón Matilde, perdón Javiera, que no me di cuenta que... Sí. Ya. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahí. Ya. Perfecto. Ya. Listo. Ya. Ya. Vamos a seguir entonces con... Esto no lo pudimos ver y seguramente... A ver. Ya. Ya, pero es una animación donde se va viendo exactamente esto, que las patitas se extienden y se retraen, se extienden y se retraen. Eso es lo que va pasando, ¿ya? Entonces, el rol del citoesqueleto en el cono de crecimiento es que la polimerización de la actina fuerza el crecimiento de los filopodios y la melipiosis sobre la matriz extracelular, y eso ayuda a que navegue ¿no es cierto?, el axón sobre un tejido. Y la polimerización de los microtúbulos genera estabilización del axón, ¿ya? Y además es la vía, en la autopista por la cual los motores moleculares transportan las vesículas en forma anterógrada y retrógrada respectivamente, ¿ya? Y acá este es súper bonito, pero yo sé que ya no me lo van a dejar mostrar, pero vamos a pensar que a lo mejor lo hacen. A ver. Es cortito, dura un minuto más. Está disponible ya, qué bueno. The cytoskeleton is a dynamic network of filamentous proteins that extends throughout the cytoplasm, forming the struts, cables, and girders that give the cell its shape, internal organization, and mechanical support for movement. There are several types of protein filament, each built from subunits that rapidly come together or break apart, allowing these elaborate structures to be assembled and dismantled wherever they're required by the cell. Microtubules are stiff, hollow tubes that anchor other organelles and serve as tracks that guide the movement of vesicles and other cell components. Actin are thin, flexible filaments that form cross-linked bundles and branching networks. Actin is particularly important for cell movement. They are central to the contractile engine in muscle cells and provide the mechanical force for cell movement at the plasma membrane. Ya, está bonito, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo salgo? Ahí, ya. ¿Va a andar? ¿Sí?
¿Tenía que haber parado? Ah, ya, tengo que parar. Ya, parar. ¿Han visto este, no es cierto? Sí, se lo vimos en el instante pasado. Ah, verdad que ya lo vimos, sí, perdón. Ya, entonces, ya vieron cómo el ir colocándose, ir agregando una molécula, cada molécula va empezando a empujar el filopodio y lo va haciendo crecer, ¿ya? Y acá, como la polimerización de actina y microtúbulos, parece que este era lo mismo, sí. Pero este ya lo vimos, ¿no es cierto? No, no. Es el mismo que mostré recién. El que iba a partir, es igual. Ya, bueno. Es bueno verlo. La vida al interior celular. Los leucocitos se desplazan por el epitelio del vaso sanguíneo. Las selectinas POE de las células del endotelio son activadas por citocinas tras una señal de inflamación o infección. Estas se adhieren a las glucoproteínas presentes en los leucocitos, que son las selectinas L. Los leucocitos se adhieren y se despegan de las células endoteliales interactuando constantemente. La región externa de la membrana celular posee numerosos esfingolípidos que a su vez conforman las balsas lipídicas que transportan diferentes proteínas. Estas balsas están conformadas también por numerosas moléculas de colesterol junto con ácidos grasos insaturados de los esfingolípidos. Además, estas balsas lipídicas contienen tipos de proteínas como las quinasas y los proteoglicanos. La región citosólica de la membrana plasmática difiere de la externa. Esta posee proteínas transmembranales y proteínas integrales que se encuentran solamente al interior de la célula. Estas se encuentran unidas por enlaces covalentes a los fosfolípidos. Al interior de la membrana, los tetrámeros de espectrina se encuentran anclados a proteínas de membrana que a su vez conforman el esqueleto de la membrana, que es el encargado de darle estabilidad. El citoesqueleto está constituido por diversos monómeros que forman polímeros y son los encargados de la distribución espacial de las organelas y moléculas que conforman la célula. Los filamentos de actina están formados de forma paralela, ayudados por proteínas de interconexión que forman celdas dentro de la célula. Los filamentos de actina se estabilizan gracias a proteínas que se adhieren a ellos. Los filamentos de actina crecen por la adición constante de monómeros de actina. Los filamentos de actina se polimerizan y despolimerizan constantemente con la ayuda de otras proteínas. Los microtúbulos, que también componen el citoesqueleto, están conformados por las alfa y beta tubulina, que también se polimerizan y despolimerizan. Los microtúbulos sirven como carreteras para vesículas que se desplazan desde el extremo más al menos y viceversa por proteínas motoras llamadas dineínas y quinesinas que trabajan con la hidrólisis de ATP. Voy a parar un poquito ahí para recordarles lo importante que es lo que están viendo en este momento, que es cómo las vesículas se mueven desde el núcleo hacia el cono de crecimiento.
se va moviendo porque la quinesina toma a la vesícula y se la lleva hacia ese extremo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que trae esa vesícula? ¿Ya? Esa vesícula viene con membranas, pero también puede venir con proteínas. Y cuando lleguemos, por ejemplo, al punto donde se forme la sinapsis, todas las proteínas de la sinapsis van a llegar así. Las vesículas y el motor molecular las va a traer en sus hombros y va a tirar las vesículas a la membrana que se va a formar en el cono, digamos, en la sinapsis, va a depositar las proteínas ahí, las va a dejar pegar, y esas proteínas son proteínas de adhesión y proteínas que forman la sinapsis, ¿ya? Es muy interesante esto, por eso quiero que lo quede súper claro, ¿ya? Porque la formación, lo que estamos viendo ahora es cómo se forma la sinapsis, ¿ya? ¿Ya? Y esto, en este proceso está todo este fenómeno molecular del transporte axonal. Supongamos que alguien tuviese una enfermedad donde el transporte axonal o el motor molecular no funcionara. A esa persona no se le puede formar las sinapsis, porque necesito el transporte. Es como si no hubieran camiones en un país, por ejemplo, que lleven los alimentos, que lleven las cosas a distintas partes, ¿ya? Por eso es relevante, por eso les quiero mostrar eso para que vean ustedes cómo va, ¿no es cierto?, produciéndose el proceso y el fenómeno. Organelas como las mitocondrias se desplazan a través del citoesqueleto. Los microtúbulos se originan en una estructura llamada centrosoma, que contiene dos centriolos en forma de cilindros y se encuentra ubicado cerca al núcleo celular. Por los poros nucleares entran y salen diversas proteínas y RNAs, entre ellos el RNA mensajero. Este se desplaza hacia los ribosomas, donde se produce la síntesis de proteínas simples. Algunas de estas proteínas pueden asociarse a otras proteínas chaperonas citoplasmáticas para ser llevadas a organelas. La síntesis de proteínas de secreción y proteínas integrales de la membrana se inicia en ribosomas libres que se anclan a translocadores de proteínas en el retículo endoplasmático, donde las proteínas que se están sintetizando pasan por los poros de las translocadoras y se acumulan en la luz del retículo endoplasmático, algunas parcialmente, como las transmembranales, y otras totalmente. Las proteínas recién sintetizadas son transportadas desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, en vesículas arrastradas por quinesinas que se desplazan a través de los microtúbulos. En el aparato de Golgi se termina la glicosilación que fue iniciada en el retículo endoplasmático, donde hay enzimas que trabajan a diferentes niveles de pH. Algunas de las proteínas ya totalmente glicosiladas son transportadas desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática. Las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y producen la exocitosis de las proteínas hacia el exterior de la célula y otras quedan ancladas en ella. Algunas proteínas, como las transmembranales y las proteínas G, se quedan incrustadas en la membrana plasmática a la espera de señales como la insulina y el glucagón, que producen cascadas de señalización que desencadenan a su vez cambios al interior celular. Las proteínas presentes en la membrana plasmática se adhieren a otras proteínas extracelulares y en consecuencia permiten la formación de tejidos. En el video se muestra cómo las integrinas permiten la comunicación de los leucocitos de manera fuerte para permitir la diapéresis en caso de una infección.
Esto lo hicieron estudiantes, ¿ah? Este video fue hecho por estudiantes de medicina. Ya, vamos a ver. Ya, entonces ahí tenemos una visión general de cómo está ocurriendo todo este proceso en forma muy dinámica y muy activa. Ya, y sabemos entonces que el que más ayuda a formar estas patitas es la actina, la polimerización y depolimerización de actina. Y esto es regulado por calcio. Entonces, para esta regulación por calcio es importante que la señalización sea de calcio, ¿ya? Y por eso les mostraba yo que las moléculas quimioatractantes o quimiorepelentes permiten a veces abrir canales de calcio, ¿ya? Lo cual señaliza hacia adentro y cambia entonces la dinámica del citoesqueleto. Estas proteínas, por ejemplo, asociadas a micotúbulos, también son las que estabilizan a los micotúbulos, la MAP2 y la Tau. Yo hice mi doctorado, por ejemplo, en la Tau. ¿Ya? Eso fue la relación que tenía Tau con actina, con filamento de actina. Ya, el control de nivel de calcio estaría asociado entonces a la dinámica de la actina filamentosa, actina y micotúbulo. Y para esto vamos a necesitar que hayan canales de calcio regulados por voltaje, canales de calcio regulados por potencial transitorio y activados por segundo mensajero y vías de segundo mensajero. Todo eso va a hacer que permitamos un control de la dinámica de actina y micotúbulos. Y también para el proceso de crecimiento del axón, navegación del axón y el movimiento del axón por el protoplasma se necesitan cosas como las que están aquí. Son 4 niveles de proteínas adhesivas, ¿ya? Son algunas difusibles y otras no. ¿Y qué hacen estas? Estas proteínas permiten que decida por dónde irse y cómo irse, ¿ya? El axón. Entonces, en primer lugar están las moléculas propias de la matriz que están afuera. Y estas moléculas están en lo que se llama matriz extracelular. Y estas proteínas son, como ya lo hemos dicho, la laminina 4, colágeno, la fibronectina y sus receptores de integrina. Lo cual es cuando estas proteínas de matriz extracelular se unen a su receptor de integrina que está en la célula, activan quinasas y canales de calcio, ¿ya? Y eso va generando la dinámica también intracelular. Por otro lado, además de las moléculas de matriz, tenemos las moléculas de adhesión de la célula, las Cell Adhesion Molecules, o las CAM. Y estas pueden ser homófilas, ¿ya? ¿No es cierto? Porque son homófilas e independientes de calcio, ¿ya? Y activan quinasas y regulan citoesqueleto. Y también estarían las cadeninas, que son moléculas de adhesión también homófilas dependientes de calcio y se señalizan a través de la beta-catenina y la regulación de la expresión génica. ¿Qué significa eso? Que la señalización va a llegar al DNA y eso va a producir un cambio en la síntesis de proteínas, ¿ya? Eso significa regulación de la expresión génica. Y finalmente tenemos las efrinas y sus receptores de efrina, que son receptores tipo tirosina quinasa, similar a los receptores de la insulina, ¿ya? Entonces vamos a mirar ahora cada una de estas cómo es. Hay un dibujito acá que permite tener la visión más clara. Entonces, aquí yo tengo arriba en verde hay una célula y aquí en este otro color más moradito hay otra célula. Y al medio, ¿qué es lo que tengo? Tengo la matriz. Y estas dos células están asociadas por la matriz extracelular. Y que en cada molécula, en cada célula, perdón, tengo integrinas. Y las integrinas interactúan con la matriz. ¿Se dan cuenta? En esta otra célula también lo mismo. Esta célula también interactúa con la matriz extracelular a través de las integrinas. Y acá el huevito que aparece sería como la transducción de la señal, por así decirlo, ¿ya? Lo que va a pasar. Siempre va a ocurrir algo adentro de la célula como consecuencia de la adhesión. La adhesión no es un fenómeno pasivo, sino que se adhiere y algo le ocurre a la célula, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la unión de las moléculas CAM, ya que tenemos dos, ¿se dan cuenta? Por eso son homófilas, porque son las mismas subunidades, ¿ya? La CAM, la L1 y la otra proteína en la NCAM, ¿ya? Entonces se pegan y permiten que las dos células estén unidas. Entonces por eso se llaman moléculas de adhesión celular, porque permiten que células estén unidas, ¿ya? Y son moléculas iguales, ¿vale? Ya, la otra son las caderinas, que también son moléculas iguales, pero en este caso dependen de calcio.
Por eso se llama unión homófila dependiente de calcio. Esta es una unión homófila independiente de calcio, ¿vale? Las CAM. Las caderinas dependen de calcio, ¿ya? Y señalizan con tirosina esquinasas hacia el intracelular. Y finalmente tenemos las cefrinas, que son moléculas, ¿no es cierto?, que están pegadas en la membrana, pero que pueden moverse, ¿ya?, para generar, ¿no es cierto?, este tipo de adhesión. O puede generar clivajes para la antiadhesión también, ¿ya? Entonces tiene una señalización bidireccional y eso va a permitir señalización intracelular y expresión génica con proteínas Rho y GAP, ¿ya? Entonces tenemos un montón de efectos que va ocurriendo mientras va navegando el cono axónico, que se va pegando con otra célula, que se va pegando a la matriz, que se va pegando con NCAM, que se va pegando con caderinas o que se va pegando con las cefrinas, ¿ya? Y eso le permite entonces irse hacia un sector quimioatractante al filopodio o arrancarse de un sector quimiorrepelente, como en este caso, como que se da la vuelta porque se arrancó de ese sector que no le gustaba, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de una neurita, ¿no es cierto?, que le pasó exactamente eso, que iba hacia allá, ¿no es cierto?, navegando hacia mi derecha, y después encontró que no era tan bueno seguir navegando para allá, y dejó, incluso la que estaba arriba, se dan cuenta que desaparece, y esta que está acá ahora empieza a crecer más, porque como que le gustó más irse hacia abajo. Aquí hay una señal entonces quimioatractante que le permite moverse hacia ese lado, ¿ya? Las señales solubles, por ejemplo, la netrina y su receptor DDC y SLIT y su receptor ROBO podrían generar atracción y repulsión respectivamente. O sea, la netrina genera atracción y el SLIT ROBO repulsión, ¿ya? Y en el caso de la semaforina, se une a sus receptores plexina y neuropilina y genera repulsión, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que tiene que haber pasado es que aquí tiene que haber una semaforina, tiene que haber generado repulsión en estos sectores, hacia acá arriba. Entonces, el cono de crecimiento ya no quiere crecer tanto para acá y empieza a moverse para este otro lado. La quimiotracción y los cambios en el cono de crecimiento, ¿ya? Entonces, si hay una señal quimiotractante, aquí estas señales más son las señales quimiotractantes solubles. Entonces el cono de crecimiento va a empezar a moverse hacia donde está el quimiotractante y se va a ir alejando de la zona repelente, ¿ya? Y en este caso, lo que va a empezar a expresarse en el lado donde está la quimiotracción son los canales de TRP. Entonces se van a empezar a expresar canales de calcio para generar mayor ingreso de calcio y mayor dinámica del citoesqueleto hacia este sector, ¿ya? Entonces eso le permite la doblada y le permite la polimerización de los microtúbulos y de los citoesqueletos de actina hacia ese lado. A ver, aquí tengo las vesículas de calcio. Se dan cuenta que incluso hay vesículas, claro, van llegando hasta ese sector. Hay quimiotractantes. En este sector, aquí está el quimiotractante y ahí están los microtúbulos. Claro. Ya. Ahora, cuando el cono de crecimiento ha finalmente llegado al lugar donde tiene que llegar, por ejemplo, es un músculo. Supongamos que sea el músculo psoas, el músculo, no sé, el cuádriceps. Entonces, partimos de, fíjense que podemos fácilmente haber partido de una neurona que está, ¿no es cierto?, en nuestra corteza, y esa neurona emite un axón córtico espinal, ¿no es cierto? Y puede perfectamente ese axón llegar a una alfa motoneurona que está en el nivel, ¿no es cierto?, donde está la alfa motoneurona que salen finalmente hacia los músculos de las extremidades inferiores, ¿ya? Entonces, ha navegado mucho esa neurona superior, la corticoespinal. Y después la alfa motoneurona también tiene que hacer lo mismo. Tiene que navegar por el nervio y llegar, ¿no es cierto?, hasta donde está su ¿cómo se llama? Su unidad motora. ¿Y qué va a hacer la unidad motora? A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que es la unidad motora? ¿Un axón llega solamente a una fibra muscular? ¿O puede llevar a varias? Ya.
de la fineza. Por ejemplo, si esos músculos de los ojos, ¿qué va a pasar? Voy a tener muchos, un axón va a inervar a 200 fibras musculares de mi ojo, a unas pocas, a unas 5, 4. Y en el caso del músculo cuádriceps, ¿qué creen que va a pasar? Muchas. Entonces, todas las fibras que son inervadas por una sola alfa-motoneurona se llama unidad motora. El conjunto de una alfa-motoneurona y todas las fibras que inervó es la unidad motora. Ese es el concepto, ¿ya? Y cuando se activa esa alfa-motoneurona, es decir, cuando se despolariza suficientemente sobre un potencial posináptico excitatorio y umbral, cuando llega al umbral y logra generar potencial de acción, ese va a producir contracción de todas esas fibras que están en su propia unidad motora, ¿ya? Eso. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber formado la placa motora. Y para haber formado la placa motora, tiene que generarse esto primero, lo que está en A. Tiene que haber llegado finalmente el cono de crecimiento a las fibras musculares. Y tiene que reconocer en esa fibra muscular un sitio especial, que finalmente es como que se va a anidar. ¿Ya? Es como que el pajarito encontró un lugar donde llevar el nido. ¿Y qué hace el pájaro? Empieza a llevar cosas. Ramitas, 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 y después de unos días ya está, pero gigante, ¿no es cierto?, su nido. Es la misma situación. Una vez que llegamos a ese lugar, las quinesinas van llevando y llevando vesículas, y las vesículas van las proteínas adhesivas pegadas. Y las va depositando ahí, va llenando de proteínas adhesivas. ¿Cuáles son las primeras que llegan? Son, ¿no es cierto?, las proteínas, las protocaderinas. Ya son los primeros factores adhesivos que llegan aquí. En esta vesícula sináptica, lo primero que está llegando por efecto del movimiento axonal rápido por las quinesinas, están llegando los factores adhesivos. Y se están formando las protocaderinas y las preprotocaderinas, ¿ya? Y una vez que eso se fortalece, ¿no es cierto?, esto se logra reconocer, entonces ocurre una diferenciación de la célula presináptica, la neurona, de la alfa-motoneurona, y de la fibra muscular postsináptica. Los dos empiezan a responder. Es como un pololeo, ¿no es cierto?, que van respondiendo, y si finalmente se aceptan, ¿no es cierto?, ahí se fortalece la relación. Entonces, para que se fortalezca esta relación, tiene que seguir llevando más cosas. El pajarito sigue llevando más ramitas al nido, y va formando hasta que finalmente forma esto que está aquí. Ya que es una estructura completamente formada con neurexinas, ¿no es cierto?, con neurogliginas, neuroregulinas, ¿no es cierto?, proteínas fijadoras de la sinapsis, las proteínas SNARE, una serie de todas las otras proteínas que finalmente son necesarias para ¿no es cierto?, la función de esta sinapsis. Entonces, cuando uno ve una sinapsis y ve un espacio vacío, eso no es verdad. La sinapsis es tremendamente compleja, tremendamente estructurada, tiene un montón de proteínas, ¿ya? Entre ellas son factores inductivos de sinapsis, por ejemplo, está la SINCAM, la cefrina, la neurexina, la neuroligina, la neuroregulina. Son todas proteínas que empiezan a depositarse, y van formando entonces la placa motora por el lado del músculo, ¿no es cierto? Y van formando la membrana presináptica por el lado de la alfa-motoneurona, ¿ya? Y se va generando esta estructura que permite tener este espacio definido, permite que las vesículas tengan un lugar donde puedan llegar, ¿no es cierto? Y sea estable, y no se vaya rompiendo cada rato. Ahí están los canales de calcio, ¿no es cierto?, para que llegue el potencial de acción y se genere la entrada de calcio, pendiente de voltaje, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos una serie de estructuras que se van a formar por efecto de finalmente de haber llegado al lugar y de haber, ¿no es cierto?, decidido que ese es el lugar que vamos a ir fortaleciendo. Ahora, lo interesante de la construcción de los circuitos neurales es que esta construcción de los circuitos neurales no es al azar, sino que los circuitos se van fortaleciendo de acuerdo a la experiencia. Si uno usa algo, esa sinapsis se mantiene y se fortalece. Si uno no usa ese conocimiento o esa experticia o esa habilidad, eso se va perdiendo. Entonces, úsalo o piérdelo, se llama un poco así, ¿ya?
Y aquí me parece que este video es cortito también, a ver si lo podemos ver, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tiene que ver con eso, y eso se llama la ley de Hebb, por si acaso. Es un psicólogo americano que decía que si las neuronas que gatillan juntas se permanecen más fuertes, ¿ya? Y las neuronas que gatillan con frecuencia de sintonías distintas, se pierde su relación, ¿ya? Entonces las vías neurales, en cierta forma, se fortalecen cuando hay sincronía entre las pre y las post. Cuando la presináptica y la postsináptica tienen la misma sincronización, esa sinapsis se fortalece. Cuando no es así, esa sinapsis de a poco empieza también a perderse. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. ¿Cómo está? Bueno. Cortito y preciso, ¿no es cierto? Eso es lo bueno. Ya, perfecto. Ya. No va a seguir andando nada más, ¿no es cierto? Ahí viene, ya, hay que pararla, ¿eh? Ya. Entonces, vamos aquí. Ya. Esto que está acá, por ejemplo, es una muy buena representación de qué pasa al principio, que cuando llegan los conos de crecimiento, por ejemplo, de las alfa-ondoneuronas a distintas fibras, como que al principio se equivocan, ¿ya? Entonces, llega, por ejemplo, aquí hay tres terminales, ¿no es cierto? Tres fibras, perdón, tres terminales. Esto podría ser terminales de una misma neurona, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Pero llegan estas tres, debería llegar por lo menos una a cada fibra, ya que sería lo correcto. Pero aquí como que se equivocan cuando ya llegan al final. Pero esto es al principio, porque después que ocurre la maduración, es una cada una. Cada una fibra por una sola terminal, una sola sinapsis, ¿ya? Eso. Así que eso tiene que ver con el proceso de maduración. Esto se ha encontrado que ocurre, por ejemplo, en las células ganglionares, donde ocurre un poco de desorden, ¿ya? Pero después en la madurez todo eso se corrige y finalmente se mantiene un orden mucho más correcto. ¿Hasta qué edad más o menos pasa lo que está al principio? No sé, no sabría decirte con exactitud, pero me imagino que tiene que ver con todo el control motor. Cuando uno ya tiene control motor, yo diría que ya está todo más o menos corregido. O sea, por ejemplo, si el niño logra caminar bien a los 2 o 3 años, probablemente ahí ya está más o menos bien la cosa. Claro, sí, porque está aprendiendo todo. Imagínate, está aprendiendo a equilibrarse, el vestíbulo, está aprendiendo a controlar todo, y a descubrir también. Pero después cuando ya empiezan a controlarse y a tener las señales que llegan mejor a cada una de las fibras, entonces ya empieza a equilibrarse mejor. Ya, para que, además de las
de las proteínas que forman la sinapsis, y además de que el uso es necesario una serie de otros elementos para que esto se mantenga bien. Y esos son los factores de crecimiento nerviosos, ¿ya? Los factores de crecimiento nervioso también viajan desde el centro de la célula hacia la periferia y también son llevados por vesículas, ¿ya? Entonces, estos factores son necesarios para que las células puedan mantener su sinapsis, ¿ya? En el caso del factor de nervioso crecimiento, el NGF, se secretó en células tumorales implantadas y en cultivo, ¿ya? Y estimulaban el crecimiento axónico hacia las células tumorales. Entonces ahí se descubrió que era como un quimio atractante, algo que atraía, ¿ya? Y ahora ya se sabe que las neuronas dependen de estos factores, que los tejidos diana sintetizan también estos factores, ¿ya? Y hay una entrega de factores tróficos que ayuda, y que hay disponibilidad limitada de estos factores y por lo tanto hay una competencia. Es decir, una vez que llega un axón y los otros llegaron después, el que llegó primero ganó y ese cepa duró después y quedó con mejor posibilidad de seguir vivo que los otros axones. ¿Ya? Y las neutrofinas son 3 tipos en general, ¿ya? Una de ellas sería el factor de crecimiento, que es una neurotrofina. Recordemos que la palabra trofina tiene que ver con alimentación, con sobrevivencia. Entonces son moléculas que facilitan la sobrevivencia de las neuronas. Entonces está el NGF, está el BDNF, ¿ya? Que es Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿ya? El factor neurotrófico derivado del encéfalo. Está la neurotrofina 3 y la neurotrofina 4 y 5. Estos tienen distintos receptores, por ejemplo, todos ellos pueden ser sensibles o ser percibidos por el receptor PS35, al ser de baja afinidad, entonces los puede unir a todos. Pero cada uno de ellos tiene un receptor que tiene más afinidad, por ejemplo, el NGF, el receptor TRKA, y para el caso del neurotrofina 3, el TRKC. Pero el TRKB puede unirse bien al BDNF y al NT45, pero no tan bien con el N3, por ejemplo. Los mecanismos que usan son parecidos, ya dependiendo si van a usar un receptor TRK o un P75. Por ejemplo, si se une al receptor TRK, van a tener estas 3 posibles vías de señalización. Y se une a P75 estas otras 3, ¿ya? Y cada una de ellas va a terminar finalmente con una acción final, ¿ya? Y a través de algunas IP3, diacilglicerol, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, si se activa el TRK y sigue la vía de la proteína 3, quinasa, entonces hay supervivencia. Si sigue la vía RAS, hay proliferación. Si sigue la proteína fosfolipasa C, hay plasticidad. Si se une al receptor P75 y va por RO-A, hay crecimiento. Si va por C-YUM, muerte. Y si va por NF-kappa-beta, supervivencia, ¿ya? Cada uno de ellos tiene distintas maneras de estimular el crecimiento de las prolongaciones o estabilizarlas o incluso generar la muerte de la célula. ¿Cómo saben cuál tiene que irse o cuál tiene que diferenciarse? Yo creo que esto tiene que ver mucho con, todas estas vías de señalización tienen mucho que ver con el uso, ¿ya? Me parece a mí que la clave está en que se use la vía. Si la vía se usa, entonces todos los factores neurotróficos que están asociados a que sobreviva y se fortalezcan, se van a gatillar. Si la vía no se usa, y yo no hago otras cosas y no uso esa habilidad, la voy a perder finalmente de alguna manera, ¿ya? Por eso que eso que hemos hablado nosotros, que el crecimiento de los niños es algo tan relevante que los niños hay que enseñarles las cosas de chiquititos. Porque una vez que uno empieza a tener las podas neuronales, ya empieza a perder algunas capacidades, ¿ya? Y no es que después uno no pueda hacerlo, pero después te va a costar más. Va a aprender inglés, pero va a tener acento. Va a aprender a hacer cosas, pero no va a tener la misma habilidad que si lo hubiera aprendido de chico. Si lo aprende de chico, va a ser natural, nativo, va a ser una persona que tiene, uno va a decir, tiene dedos para el piano. Lo tiráis y queda paradito. Pero si uno aprende las cosas después,
uno habla calzonado, habla mal, ¿no es cierto? Como que el violonchelo no te cuesta tocarlo, no sé, te cansáis. En fin, el baile te sale así medio arrobotizado, cosas como eso. Pero eso es por un deterioro en la señalización. Claro, porque recordemos que para que se estructure la sinapsis tiene que primero haber navegado, tienen que llegar las proteínas adhesivas y generar toda la estructura de la sinapsis, y después de eso tiene que mantenerse. Porque una de las claves de todo nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo tiende a recambiar todo. Sí, y para poder mantener cualquier estructura, esa estructura significa que ha sido sustentada por un montón de otros factores que permiten que se haya recambiado, que permiten que se siga eligiendo esa estructura para que se mantenga esa sinapsis. Entonces, y eso por eso que uno tiene que seguir usando, aunque se ponga viejito, seguir usando la cabeza para hacer juegos mentales o sudoku, lo que sea, porque si uno empieza a no usarla, se empieza a perder capacidades. Así que yo juego ajedrez todo lo que pueda para no perder capacidades mentales. Ya, ¿cómo estamos en la hora? Ya. Neurotrofina. Ya. Ya. Las neurotrofinas son moléculas que permiten la supervivencia de las neuronas. Moléculas que permiten la supervivencia. Y para eso, en algunos casos, incluso pueden generar señales de muerte, como se muestra acá, ¿no es cierto? Pero esos son casos especiales. ¿Por qué? Porque a veces la muerte no es tan mala, ¿ya? En algunos casos se decide que algunas terminaciones se mueran, ¿para qué? Para que se fortalezca otra, que en realidad es la que es más relevante. Así que pensemos eso, que hay animales que nos dan esos ejemplos, ¿cierto? Las hormigas a veces se sacrifican, hay otros animalitos que sacrifican para que, por beneficio de todo el grupo. ¿Ya? Las células es lo mismo. Las que se suicidan por beneficio de las otras y de la función del órgano. En la misma situación aquí, probablemente esas señales de muerte van a tener que ver con la plasticidad necesaria para que ocurra mejor una función. Yo creo que eso tiene que ver. ¿Ah? Ya, chiquillos, bueno, un gusto de haberlos visto. Nos vemos mañana en fisiología, ¿ya? Y que tengan suerte, cuídense harto y abríguense bien, ¿ya? Para que el frío no los vaya. Sí, la voy a subir ahora mismo porque la tengo aquí. Ya. ¿Cuándo vas a subir la grabación? Hay que terminar de grabar. Tengo que terminar de grabar y tiene que llegarme me tiene que llegar a la nube. Cuando me llegue a la nube lo puedo hacer. Ya, Matilde, Javiera, nos vemos. Chao, chao. Sí, dígame. Por si acaso, le envié un correo para justificar mi inasistencia a los laboratorios de esta semana. Igual ya le dije a mi delegado y también se lo informé a la jefa de carrera, pero no sé si se le habrá olvidado porque le dije como hace una semana y media, entonces no sé